¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Esto es su programa El Rincón del Cuervo. Cra, cra, por ahí. Se escucha un cra, Traca cra, de cuervo. cra. Sí, no cuac, cuac. ¿Qué tal? Yo soy Alex. Me da gusto rezar con ustedes para la segunda edición del programa de los abuelos fue el tema. Comenzamos con un tema muy bonito y antes que nada disculpen por la grosería de no darle la palabra a la doctora Jacqueline para que lo salude, perdón. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa favorito, de las 2 de la tarde, en horario estelar, El Rincón del Cuervo. Muy bien, bueno, nos estabas platicando en la edición pasada, te interrumpí un poquito porque no nos daba el tiempo, pero ahorita regresamos y vamos a comenzar de lleno con el tema de Papa Chico. Papa Chico es un personaje, dijimos, no de cuento, no de caricatura, pero un personaje finalmente porque evocaba muchas cosas en una sola, una persona maravillosa, un abuelo, porque estábamos hablando de los tatas, los abuelos, la magia. Y hablando de la magia, entramos en ese tema de la magia de la costa de Oaxaca, los temas que a muchos se les hacen extraños, raros, sobrenaturales. Eso es un tema que es fascinante tocarlo. La costa lo vive a todo lo que da. En el caso de la costa oaxaqueña, es hermoso. Continúa, por favor, doctora, platicándonos de Papachico y esta situación de las pláticas, de los personajes y las historias que él platicaba como vivencias, porque para él fueron vivencias, ¿no? Sí, la verdad es que era como de las cosas que más recuerdo, el que nos compartiese todas esas vivencias, como bien dijiste, no eran historias que le contaban o como la típica leyenda, ¿no? Que te dicen, es que en el pueblo, no. Él siempre era así de, cuando yo iba a trabajar, cuando fui a tal lado, cuando mi papá esto y así. Y la verdad es que era fantástico porque no solamente lo decía como que con el afán de compartir, sino también con el afán de enseñar, porque al final de cuentas siempre nos dejó una enseñanza en cada una de las cosas que él nos platicaba, que él nos decía. Siempre había una enseñanza final y creo que pues eso era lo más importante al final de cuentas. Sí, muy bien, es algo muy bonito. Ahora entremos de lleno en el tema, en la parte donde se vuelve se evoca esta parte sobrenatural, que insisto, es parte de la naturaleza en todas sus formas. Si el mar no lo conocemos a fondo, el universo, el cosmos, pues, ¿qué podemos decir de eso, no? Platícanos, por favor, toda una de las historias fabulosas de Papa Chico en cuanto a estos temas. Pues él nos hablaba acerca de muchas cosas, como bien dijiste, de muchos personajes, pero uno que yo recuerdo, pero así con muchísima exactitud, es la historia que él nos platicaba acerca del salvaje. Y es que esto cabe recalcar, y es importante hacerlo, pues mi abuelo no era una persona que hubiese estudiado, él no hizo ni siquiera la primaria, no estudió pues prácticamente, él pues sí, no era un total analfabeta, pero sí estaba limitado en ese aspecto como para decir que a lo mejor él se sacaba las historias de algún lado o así. Y él pues él no viajó, no tuvo esa oportunidad de estar a lo mejor yendo a otros estados, a otros países. Él siempre se mantuvo en su zona conocida, ¿no? En su región. Entonces, que nos Muy bien. platicara con tanta exactitud esto, y lo menciono porque tiempo después, esto a mí me impactó tanto de cierta manera, que yo después lo busqué ya más consciente, ya más grande, ya pues sabía, teniendo tantas herramientas como ahorita en el internet, pues dije, vamos a ver, no vamos a buscar. Entonces, ya para no dar tantas vueltas, pues les estoy hablando de la historia del salvaje. El salvaje, según lo que nos contaba mi abuelo, porque mi abuelo tenía esa como, ese talento de meterse a las historias a un punto que yo me acuerdo que nos quedamos así, embobados, y luego él amenizaba la historia de una manera que tú sentías que estabas viviendo ahí, ¿no? O sea, la estás viviendo en ese momento. Qué bonito. Él
Él, como te dije, pues él viene de la zona de Sensontepec. Esa zona no está en la costa oaxaqueña, pero tiene la característica geográfica de que pues está entre cerros y montañas y cerros y cerros. Entonces, acceder a esa zona pues es un poco complicado y más allá de eso, por ejemplo, para la agricultura, que es a lo que se dedicaba mucha gente, lo hacen de una manera muy diferente. Ellos no tienen los terrenos planos que nosotros como costeños pues tenemos la fortuna de tener en nuestra zona, en nuestra región. Ellos pues tienen que sembrar en el cerro. Y esto es algo para quienes no están familiarizados y a lo mejor sí son de la costa oaxaqueña. Si ustedes van hacia Pinotepa Nacional, ahí ya se empiezan a ver ese tipo de sembradíos en los que pues están en el cerro. Pero al estar en lugares alejados, pues, ¿qué es lo que pasa? Que se corre el riesgo de que mucha gente vaya a hacer rapiña, vaya a robarse el maíz, la calabaza, la sandía, lo que se siembre, ¿no? Entonces, mi abuelo precisamente cuando era chiquillo, porque él menciona que era chiquillo cuando le sucedió todo esto, cuando se encuentra con este ser, él trabajaba cuidando una milpa. Entonces, pues le pagaban cuidando una milpa, pues ustedes saben que, que en esos años, tener 15 14 años, pues ya estamos hablando de que ya eran personas que trabajaban y eran casi casi padres de familia, pero chiquitos, ¿no? Entonces no Muy como jóvenes. ahorita. Sí, o sea, muy jóvenes, la vida era muy diferente y sobre todo en esas zonas tan agrestes, tan alejadas de a lo mejor la ciudad o así. Entonces, él platicaba que en algún momento, pues él estaba trabajando, cuidando, siendo velador de esa milpa. Él siempre tuvo perros, siempre tuvo mucho cariño a los animales y desde siempre, entonces, nos comentaba que él siempre andaba con sus perritos, que eran no perritos de raza, eran de esos, ¿cómo les dicen allá en mi pueblo? No les dicen corrientes, porque decir corrientes se escucha muy feo. Eléctricos, eran perros eléctricos. Entonces, Corriente con corriente. sí, no, o sea, entre más corriente, más ambiente, y lo mismo con los perros, así es que, pues él tenía sus perritos, él tenía sus perritos, y nos contó esa historia, me acuerdo que era de noche cuando nos contó la historia, y nosotros tendíamos, como niños, normal, querer andar jugando siempre, y andar haciendo desmadre, subiéndonos a los árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues ya en la noche, pues qué es lo que quiere papá, mamá, pues irse a dormir, que ya los niños estén en la cama y demás. Entonces yo me acuerdo que esa noche ya era tarde, no dimensionaba yo qué era el tiempo en ese momento, pues ya era tarde. Así es que nosotros estábamos juegue y juegue y juegue. Y entonces de repente nos agarró así y era raro que él fuese serio, porque pues él normalmente todo el tiempo andaba echando desmadre. Entonces nos agarró y nos dijo, chamacos, esténse quietos. Y nosotros así de, ajá, y correr, ¿no? Y entonces nos juntó a los tres pelados, nos junta y nos dice, a ver, tienen que quedarse quietos porque al salvaje no le gusta que los molesten en la noche. Y nosotros así como de qué chingada madre es el salvaje, ¿no? Entonces ya nos empezó a decir, sí, o sea, nos empezó a decir, que él siempre tenía muchas enseñanzas. Y entonces nos dijo que en la naturaleza todo tenía un orden, o sea, todo. Había animales de día, había animales de noche. Y cuando llegaba la noche, nosotros teníamos que descansar, teníamos que guardar silencio. ¿Por qué? Porque la noche solamente era de los animales de la noche. Y pues nosotros no éramos animales de la noche. Entonces nos dijo que teníamos que guardar silencio. Entonces, pues preguntamos el por qué y nos dijo, bueno, porque hay algo, bien, hay algo que no le gusta, que molesten a la naturaleza, que no le gusta, que rompan ese ciclo. Y ese es el salvaje. Entonces nos empezó a contar la historia de cuando él, pues, trabajaba siendo velador allá por la zona de Sensontepec y nos dijo que en ese momento él no creía, pues igual era un chamaco pendejo, igual que nosotros, ¿no? Entonces, él no creía nada de esas cosas, él pues todo el tiempo andaba trabajando y pues mucho tiempo él se quedaba a dormir en el campo. Pero en ese momento, me acuerdo que nos contó que por allá en esas zonas antes no se usaban las bombas de agua. Si alguien conoce algo de campo,
ha de saber que las bombas de agua hacen ruido, o sea, cuando están trabajando, donde están subiendo el agua del pozo para sacar y regar, pues los Claro. sembradíos. Entonces, eran campos que estaban acostumbrados a que la noche no era, o sea, no se escuchaba nada más que el tecolote, más que algún pajarillo loco que anduviese por ahí y nada más. Y todos durmiendo, ¿no? Entonces, en aquel Total. entonces, sí, o sea, silencio total. En aquel entonces empezaban a entrar o empezaban a llegar las primeras bombas de agua en esa zona. Entonces, a él le tocó trabajar, su patrón tenía una bomba de agua y precisamente por eso tenía el velador, porque estaban cuidando no solo la milpa, sino también que no se chingaran la bomba. Así es que él, en la noche, quienes tienen milpa o quienes siembran, esto es un tip de vida que les va a servir. Si ustedes riegan en la noche, pues las plantas van a tener mayor como tiempo para absorber esa agua que ustedes están regando que en el día, que pues el sol le evapora todo muy rápido, ¿no? Entonces, por eso se acostumbraba a regar en la noche. Entonces, mi abuelo, ¿cuál era su chamba? Esa noche llegó, prende la bomba y y pues ya se mete. Allá tenían la costumbre y hasta el último trabajo que tuvo, él tenía la costumbre de hacer como un caidito, le dicen allá, un que no es otra cosa poner unas tejas, una lonita y hacer una mini casita, ¿no? Entonces decía él que él tenía como una casita que tenía más forma, no solamente Bien. era un caidito tan sencillo. Entonces ahí se metía en lo que pues regaban y todo, ahí se metía pues a esperar. Entonces prende la bomba y empezó, ¿no? A trabajar la bomba, ta, 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 ta. Y él se mete y él siempre andaba con sus perros. Entonces empiezan los perros, ¿no? Ya sabes cómo cuando se aloca a dar vueltas Ah, por cierto. toda la casita que donde él estaba recostado y empiezan a ladrar y a ladrar y a ladrar. Y él inmediatamente pensó y dijo, chale, pues alguien está queriendo entrar o hay gente ahí en la milpa. Y quienes tienen milpa o quienes han visto un milpal saben que cuando ya están para dar los elotes, pues esas cosas crecen, las milpas crecen y prácticamente Sí, como película claro. gringa de terror, ¿no? Así tú te puedes llegar a perder si la milpa es muy grande. Entonces, Y estás en medio. exacto, entonces él dijo, no, pues a lo mejor allá debe andar alguien. Allá era muy común tener su arma, o sea, así como que entonces él traía su escopetita, así como estaba de Ah, morrito, traía su escopetita y y andaba con su escopeta, entonces dijo, ¿saben qué? Pues voy a ver, ¿no? Salió y no se escuchaba nada, o sea, más que la bomba, tum, 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 tum. Y vio bien. la milpa a lo lejitos, no, pues no se ve nada, pero los perros empezaban así como locos a darle vuelta y vuelta a la milpa. Entonces, pues yo creo que cualquier cristiano a las 3 4 de la mañana que empiezan a hacer sus perros, híjole, pues como que se te Ah. prende el foco de decir, no es algo normal. Entonces dijo, Sí. bueno, pero pues como era mi abuelo y todo el tiempo ya estaba curtido de cierta manera en esas cosas, pues se metió a la casita y dijo, pues tiene su madre, me voy a echar otro rato. Entonces, otra vez los perros empezaron. Y entonces dijo él, ¿qué será? Y dice que estaba, o sea, estaba recostado cuando de repente empiezan como se escucha que caminan alrededor. Y ahí fue donde él se Ujú. alarma y dice, no, pues si es gente, a huevo, están caminando alrededor. Y Y alguien hay empieza, ahí. ajá, o sea, ¿quién es? Pero él lo que hizo es que apagó la luz y se quedó así para poder ver, o sea, asomarse y a lo mejor ver si había o no Visualizar había un alguien. poco movimiento. Ajá, exacto. Y que no lo vieran desde fuera, porque cuando les digo que era una casita, no crean que estoy hablando de una casa de cemento, ¿no? Eran palos ahí acomodados de manera que hicieran una pared, ¿no? Entonces, pues ¿Eh? uno se asoma y ve. Entonces, él apagó su luz y dijo, bueno, pues ahora yo voy a ver quién anda afuera. Justo estaba haciendo eso cuando de la nada dice que le empiezan a tocar en la pared. O sea, le empiezan a tocar, pero así como que... Y él como que se queda haciendo, ¿qué onda? Y él se asoma Ah, y no había nadie.
y otra vez, o sea, como que se queda así de qué onda. Y los perros, entonces dijo, no, ¿sabes qué? Voy a echar bala. Entonces se agarra con su escopeta, no apuntó a nada, no le pegó a nadie, no mató a nadie, de una vez les adelanto, pero echó bala, pues, para espantar, porque él estaba seguro que era una persona, porque se escuchaban pasos de persona. Entonces echa bala y ya, ¿no? Y ya se escuchan, y los perros, guau, 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 guau. Y entonces, pues ya, como que se queda tranquilo, y de repente, otra vez, ¡ah! ¡Ah! En la pared, pero así, así, fuerte. Entonces dijo, no, Nuevamente. no es normal, sale, y en esas veces que sale, dice que alcanza a ver como un cuerpo humanoide grandote que ¿Ah? sobrepasaba la milpa, porque eso es un dato bien, bien cabrón, de que era más Estamos hablando de alto, aproximadamente 2,5 metros por ahí, ¿no? 2,5 metros fácil, ajá, para poder sobresalir de la milpa. Entonces Sí. empieza a andar, o sea, se ve que va corriendo esa cosa, pero él lo describe como si fuese un chango o un gorila o algo así por el estilo, pero con, o sea, parado, no así en cuatro patas, nada, no. Sí, sí, Corre sí. y corre y corre y corre. Y entonces él empieza a echar bala, ¿no? Y se mete, ahora sí que como los chamaquitos cuando pelean, ¿no? Te echo tierra en los ojos y corro. Entonces, pues él echaba bala Los dos y se estaban metió, dijo, espantados, no, uno pues ya, corriendo para un lado y otro. aquí me quedo, si ya se fue esa cosa, pues aquí me quedo. Y y regresa y otra vez, o sea, y otra vez lo vuelven a molestar con lo mismo. Ah, ya no lo dejaron dormir. O sea, llegó un punto en el que él aceptó que pues esa cosa no era un humano, porque estamos de acuerdo que, sobre todo en esas zonas en las que la gente es muy chiquita, los indígenas son muy Sí, chiquitos en esa zona, entonces, pues mi abuelo sí. medía, creo que estaba más chaparro que yo, y eso que yo no soy alta, yo mido 1,58. Entonces mi Ah, abuelito era más chaparrito. Así es que imagínate, una criatura de 1,50 contra un cabrón o lo que haya sido de un 2,5 metros, gorila. ujú, Sí. pues está difícil. Entonces no lo dejaron dormir. Y entonces yo ya no pregunté más, o sea, ya no nos dijo exactamente más, pero algo que recuerdo es que nos dijo, o sea, ya retomando otra vez a la escena en la que nos estaba platicando toda la historia, Claro. nos dice, métanse a dormir porque si no va a venir el salvaje. Entonces yo digo, bueno, pues que, entonces, ¿eso era el salvaje? Me dice, sí. Y nos dijo, sí, ese es el salvaje. Era el salvaje. El salvaje estaba enojado porque una, eché bala, otra, la bomba. O sea, era una interrupción del ciclo natural que ellos estaban acostumbrados a vivir, a tener con cosas nuevas, con aparatos nuevos a esa zona. Entonces nos dijo, Y la sí, es el sinfonía de la salvaje. naturaleza se Sí, rompía. exacto. Y él nos dijo, es el salvaje, es el ser que se encarga de cuidar o de equilibrar, pues eso, el silencio, la paz de la naturaleza. Entonces, pues yo muy huevuda en ese momento, pues dije, ay, sí, me la el salvaje, ¿no? O sea, no le dije así, obviamente, que iba a andar yo hablando Lo pensaste. tanta barbaridad a esa edad, pero, o sea, no lo tomé en serio. Y yo les digo que esa historia me impactó mucho porque yo me acuerdo que fue así como de, ajá, bueno, sí, jajaja. Y seguimos jugando, seguimos jugando. Hasta que ya se nos acabó la pila y todo. Y él nos dijo, va a venir el salvaje en la noche. Y ustedes estarán de acuerdo que yo creo, yo me pongo a pensar y a analizar. No es como que un adulto diga, a huevo, voy a esperar a que se duerman para que en la noche los cague de miedo haciéndome pasar por el salvaje. Pues no. No. Entonces, nosotros rentábamos, no vivíamos, no rentábamos, eh, dormíamos allá en ese entonces, pues las cosas estaban un poco complicadas en cuanto a la economía, ya sabes, cosas como esas, y Sí. pues teníamos que dormir todos en una sola cabañita, le dices tú, en una sola Muy cabañita, bien. en una cabañita que años tiene, esa cabañita soportó el huracán Paulina, la hizo mi papá, por cierto, Ostras. muy chingón para construir. Entonces, eh,
esa cabañita, esa casita, era de cemento, era como de este material. No estaba revocado, era el puro tabicón, pero pues ya teníamos ahí un espacio para dormir. Entonces yo me acuerdo que no, o sea, ya no era tiempo de que durmiésemos todos amontonados. Ya cada quien por lo menos tenía su camita y yo tenía mi cama pegada a la pared. Yo desde chica, pues llámale, no sé, no le puedo decir que es una bendición, porque muchas veces sí ¿Sí? lo refuté el haber tenido como sueños tan locos desde muy pequeña, pero siempre como que tuve esa noción de despertarme en la noche, de escuchar cosas, de soñar. Entonces, yo recuerdo perfectamente que después de esa noche que él nos dijo todo eso, y que yo así, o sea, me reía así de, eso no es cierto, vamos a jugar, chamacos, vénganse muchitos. Uy. Me acosté a dormir en mi camita que estaba pegada a la pared, y ese día yo me levanté. Esta noche. No, esa noche, perdón, yo me levanté y hacía mucho frío, pero frío, así como de que, o sea, yo temblaba, me acuerdo, y yo dormía en una camita individual, y pues nadie, yo qué iba a saber de frío, o sea, era la costa, ¿no? Entonces hacía mucho Y frío. aunque perdón por interrumpir un segundo, Santa Rosa de Lima, que es esta parte de la que estamos hablando en la costa de Oaxaca, por las mañanas sí es muy húmeda. De hecho, toda la región Sí. desde Río Grande a Santa Rosa, ¿no? Casi hasta Tututepec, hasta el Progreso Sí. también. Por las mañanas hay neblina, es muy húmeda, es muy bonita, pero si llega a ser fresco, digamos, no frío tanto. Perdón Sí, por o sea, a lo que me interrumpir. refiero es que pues como bien dices, ¿no? Yo ya estoy acostumbrada a que ciertas temporadas del año se pone más fresco, en las noches Sí. sobre todo, o en la madrugada, pero como que era un fresco al que yo ya estaba acostumbrada. Entonces, tendría que 7 años, 6 años, creo que ni siquiera iba a la primaria, no, menos, 5 años, 6 añitos, y me levanté temblando de frío, y me acuerdo perfectamente que se me vinieron mis palabras a la cabeza, así como que, me levanté y Sí. se me vinieron mis palabras a la cabeza de decir, ja, 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 no es cierto, cuando de repente empiezo a escuchar la pared. Justo en donde estaba mi cama, eso fue lo más cabrón, no lo escuché en la esquina, no lo escuché al lado, no lo escuché, no, acá, aquí, como así donde estoy yo acostada, imagínate, justo ahí, paz, y trancazo. Y lo único que o sea, yo no grité, Ah, no lloré, no dije, mamá, ayuda. De cierta manera, en mi poca conciencia que tenía en ese momento, pedí perdón en ese momento. Así, ¿a pedí Papachico perdón. o a la vida? No, al salvaje. Bien, la O travesura de sea, miedo. Ajá. literal, yo le dije, estaba chiquita, y lo único que hice Sí, es que me pues. hice taquito en mi sábana, Ajá. escuchando los trancazos en la pared, y dije, perdón, si eres real, si existes, me voy a dormir temprano. O sea, no recuerdo específicamente qué palabras fue las que yo dije, Ajá. pero pedí perdón, le pedí perdón al Estuvo bien, salvaje, estuvo muy bien. Sí, porque, claro. o sea, porque me acordé de lo que él me dijo. O sea, me acordé de lo que el abuelo nos contó justo esa noche, de que el salvaje estaba molesto porque estaba haciendo ruido, rompió el equilibrio de la naturaleza, y ¿qué hizo? Pues lo fue a chingar ahí donde estaba acostado y a golpearle la pared, a que no pudiese dormir. Y ojo pelado toda la noche para mí. No sé a qué horas eran, yo solamente me acuerdo que hacía frío, que Sí. desperté, se me vinieron esas palabras a mi cabeza y empecé a escuchar los golpes en la pared. De cierta manera no sé, como que en mi conciencia entendí que era como algo, o lo quise entender así, como que era como un Muy castigo bien. o algo así por no haber hecho caso. Eh, en su Y momento, lejos de pero decir, y lejos de decir, mamá, ayuda, me hice taquito y dije, perdón. Y ya,
Tiempo después, o sea, y olvídate, esa fue la última pinche noche que yo y mis hermanos, que mis hermanos y yo, perdón, hicimos desmadre. La última, te lo juro. Y ya tiempo después, es de esas historias que no se te olvidan, porque las vives, porque te da miedo, porque a lo mejor en ese momento no entiendes muchas cosas, pero en ese momento a mí Claro, más que miedo fue así como de, ay, perdón, la cagué y ya. sí. Entonces, lo que hice ya tiempo después, cuando ya estaba más grande, cuando ahora que ya estoy, pues ya ¿Ah? tengo acceso a otras cosas, fue investigar, ¿no? ¿Qué chingados es ese salvaje? Entonces, para mi sorpresa, ¿Buscaste literatura? sí, busqué literatura y es que esto es algo sorprendente. Alguna vez, esta es otra historia chingona. eh, Ah, en mi escuela pues había pocos salones. Entonces, como había pocos sí. salones, y pues yo en ese entonces iba en sexto, me acuerdo de primaria, ya estaba más grande y era muchísimo más consciente. En ese entonces, para los viejos jóvenes como yo, ya empezaba a entrar algo que se llama Encarta, que era nuestro viejo internet en aquellos años, ¿no? Entonces, Sí. empezaba a entrar eso y ahí en mi escuela primaria, abrieron una biblioteca, que no era otra cosa que pues un saloncito pequeño donde metían muchos libros. La Y, biblioteca. una mini biblioteca, entonces, pero como no había suficientes salones, lo que hicieron es que dijeron, a huevo, vamos a ocupar la biblioteca que nos acaban de construir para meter estos güeyes a que tomen clases. Entonces, Viva mi último México. año de primaria fue muy bonito porque pues prácticamente yo tomaba clases en la biblioteca. Entonces, Como me debe gustaba ser. mucho leer, así es que la verdad era que pues agarraba los libros y los leía. Y en uno de tantos esos libros que yo de repente me llevaba a mi casa, que no se podía, pero pues ya sabes, ¿no? Me las Ahora llevaba. se enteran todos los de tu Perdón, generación. profa Francisca, lo siento mucho. Este, saludos para la profa Ah, Francisca, por cierto, tu tepecana. Entonces, eh, en uno de esos libros era como un libro de historias, de leyendas, mitos y leyendas, no sé qué cosa, no me acuerdo el título, pero sí. venían hasta imágenes. Y en una de esas venían así como historias de el origen del fuego, ¿no? Ya contaban del tlacuache, que no sé qué. No. Y venía, El no me digas conejo en quién. la luna, los Sí. compadres tigres. Sí. Y en una de esas, el salvaje. Y yo me quedé así de que yo Madre me acuerdo que mía. cuando lo vi dije, ¡el salvaje! Y entonces empecé a leer y lo describen así, como un hombre, o sea, si tú te pones a buscar un poco de literatura, como una criatura con forma ¿Sí? cínica, de gran tamaño, que ¿Ah? semeja justamente lo que dijiste tú, un gorila, y tiene la característica de que tiene los pies al revés y las entrañas a carne viva, que Wow. tienen un hueco en la panza. Y una de las cosas que dice que come, que devora humanos. En la historia que traía ese libro, decía que devoraba humanos. Y que como tenía las entrañas abiertas y los pies al revés, era muy torpe para correr. Y que cuando se le caía algo de las manos, él no podía Ah, agacharse. Todo el tiempo estaba erguido porque si se agachaba, se le salían las entrañas. ah, muy bien. Ah. Ajá, o sea, esa es la historia que yo leí. Entonces, Pero tú la leíste y Papá Chico lo vivió en su momento en carne sí, o viva, sea, pero a lo que voy aparte es de eso. ti, Lo que me sorprendió es que la conexión. existía ese ser en otras Sí, culturas. Y es que esto no es solamente, o sea, yo estoy hablando de que mi abuelo vive o vivió eso allá en la región chatina de Oaxaca. Yo estoy hablando de que estas claro. leyendas son de las selvas de Venezuela, de las selvas de Quintana Roo, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, sí, co- sí. con el tiempo dije, wow, o sea, sí me impactó, la verdad. Entonces, hay como dato, si lo quieren leer, si lo quieren buscar, pero pues yo puedo decir, o por lo menos quiero creer, que fue el salvaje el que me fue a poner mi estate quieto después pues de esa noche de cuento, de leyenda, de enseñanza, De y pues ya, vivencia. de vivencia.
Qué bonito, la verdad es una, no me suena a un cuento, puede tener tintes de un cuento, porque te tiene así atento a lo que está sucediendo, pero es una realidad en su momento al que la vive, ¿no? Claro. Y todo esto viene a raíz de lo que comentábamos. El programa, recuerdo, comenzó hablando de los abuelos. Yo comentaba que aquí en el Rincón del Cuervo tocamos y vamos a tocar todo tipo de temas, pero en especial estos temas son fascinantes. Y no porque estén en boga actualmente, estén de moda, ¿no? En realidad es algo milenario, existe, y quien lo ha vivido, no hay manera de dar vuelta atrás y decir que fue falso. No, no, es real, ¿no? Es real, todo este tipo de personajes tan interesantes que parecen salidos de un cuento, pero es una realidad cohabitando con nosotros en esta realidad, con nosotros con ellos. ¿Cómo ves? Sí, yo realmente me quedo con eso, me quedo con el hecho de que yo le creo a mi abuelo y pues no sé, a mí me levantaron a medianoche a tocarme la pared y no sé, cosas inexplicables, así es que Pero créanme. aquí es donde... Sí, no. La vivencia es espectacular. Ahora, entra aquí la piedra angular, se le puede llamar a la parte de Apachico, que es el abuelo, el abuelo. El abuelo, en este caso, porque abuela también tuviste, Sí, obvio, sí, tuve dos pero, abuelas. pero estamos hablando de la magia de papá, de esa parte que los abuelos emanan, que es no solo autoridad, ya dijimos que es sapiencia, que es saber, que es darnos paciencia, que es darnos aprendizaje para poder vivir, aunque generalmente no nos escuchamos. Bueno, por esta tarde, por esta noche, por este día, depende del horario que nos estés viendo, escuchando, eh, terminamos una segunda sesión de lo que fue el tema de los abuelos. Volveremos con otros temas. Esperemos que les haya agradado bastante. Este, los dejo en palabras de la doctora Jackie. Yo me despido, soy Alex, el cuervo. Recuerden, no cuá, pato no. Y estamos transmitiendo en este momento desde dos locaciones, la costa de Oaxaca y la ciudad de Puebla. Estamos así. La Estamos ciudad de así, ¿no, Puebla. doctora? Sí, Sí. muchas gracias. Pues me dio mucho gusto compartir esta noche con ustedes, contigo, y pues muchas gracias por hacerme partícipe de este proyecto. Y pues dijeras tú, traca de cuervo. Adiós. Muy bien, cuídense, suerte en el camino. Adiós. Chao.